Yes, I've been cheated. I've been mistreated. Yes, I've been down, down to the ground, Pues básicamente a la gente se le hace como que algo raro, ¿no? O sea, el que alguien llegue con una bicicleta y entregue un pedido de comida es como que algo bastante raro, y pues a mucha gente como que no se asombra y no como dicen, no le cae el 20, pero pues es como que algo significativo, algo pues como que sale fuera de contexto de todo lo común. I've been overruled. I might look alright tonight, but it's been an uphill fight. You better believe me, I've had the blues. Pues creo que básicamente con el nombre defino todo. El maíz y la sal son como que los ingredientes básicos dentro de nuestra cultura o de nuestra gastronomía mexicana. El restaurante como tal es un lugar con una decoración, un ambiente vintage, en cuanto a decoración y estilo. En cuanto a estilo de cocina, mi cocina es un estilo de alta cocina mexicana. Lo defino como un estilo de comida mexicana de concepto, porque no me encasillo en un estilo de cocina de autor. Lo que trato de hacer son, pues ahora sí que básicamente divertirme y jugar con ingredientes y texturas dentro de mis platos. Manejamos una cuenta, un fanpage en Facebook, está como Maíz Sal.